En más detalles, un hombre de 41 años presuntamente relacionado con la venta de armas que fueron utilizadas en el atentado contra el actual secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, fue detenido en Ciudad Juárez, Chihuahua. Harfuch desata una tormenta contra el crimen. Mega operativo en Apatzingán. Camiones blindados, helicópteros, un arsenal de guerra, todo incautado en un golpe fulminante contra el jefe Iván. Nadie lo vio venir, pero ahora el crimen organizado está contra las cuerdas. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué hay detrás de este golpe histórico? La noche cayó sobre Apatzingán como una sombra espesa, pero la ciudad no estaba dormida. Algo grande se estaba gestando en la penumbra. Decenas de camionetas sin placas, con los faros apagados, se desplazaban por caminos de terracería, avanzando como si presintieran lo inevitable. En el aire los helicópteros se mantenían en un vuelo bajo y silencioso, esperando la orden de descender. La tensión era sofocante. A las 2 de la madrugada, la señal llegó. En cuestión de segundos, una explosión rompió la calma en las afueras de un rancho aparentemente abandonado. El estruendo fue ensordecedor. La tierra tembló. Desde adentro, un grupo de hombres armados salió a toda prisa, algunos sin camisa, otros aún con los ojos entrecerrados por el sueño. No tuvieron tiempo de reaccionar. El primer disparo se escuchó como un trueno en la oscuridad. Luego vino el caos. El enfrentamiento fue brutal. Los sicarios intentaban responder, pero estaban rodeados. Desde las colinas cercanas, francotiradores ya tenían en la mira a los que intentaran huir. Los comandos avanzaban en formación cerrada, tomando control de cada estructura con precisión quirúrgica. En una de las habitaciones encontraron a varios sujetos acurrucados contra la pared, las manos temblorosas, sus miradas vacías. Sabían que no había escapatoria. Mientras en tierra el enfrentamiento se volvía cada vez más feroz, en el aire un helicóptero militar detectó algo aterrador. Un convoy de camiones blindados avanzaba a toda velocidad desde el sur. No era una simple caravana de escoltas, eran bestias de acero, con gruesas placas reforzadas y torretas instaladas en el techo, listas para abrir fuego sin piedad. Desde la cabina el piloto reportó la aproximación. Tenemos visual, se dirigen directo al perímetro. Son al menos 5 unidades con armamento pesado. El jefe de la operación no dudó. Que no lleguen al rancho. Lo siguiente fue una ráfaga de explosiones. Misiles impactaron los primeros vehículos, levantando enormes llamaradas en la carretera. Los conductores intentaban maniobrar, pero los impactos eran certeros. Las balas trazadoras iluminaban la madrugada como relámpagos. El fuego consumía los restos humeantes de los camiones, mientras las unidades restantes daban la vuelta en un desesperado intento por escapar. No llegarían lejos. De vuelta en el rancho, la ofensiva se intensificó. Los pasillos estaban cubiertos de casquillos. El suelo era un mosaico de fragmentos de vidrio y madera astillada. En una de las habitaciones, los agentes encontraron algo escalofriante. Un cuarto de vigilancia con monitores mostrando en tiempo real distintas rutas y carreteras. Ellos lo veían todo. Sabían cada movimiento de los patrullajes, cada cambio en los operativos. El jefe Iván no estaba allí. Su habitación estaba vacía, pero en la mesa de noche había un teléfono vibrando sin cesar. La pantalla mostraba un solo nombre: el viejo. Nadie contestó. En el sótano, el hallazgo más perturbador. Un enorme contenedor metálico cerrado con múltiples candados. Lo forzaron. Al abrirlo, el hedor los golpeó como una ola de putrefacción. Dentro, cajas repletas de fajos de billetes, documentos falsificados y algo aún más siniestro. Fotografías de agentes, periodistas, funcionarios. La red era más profunda de lo que imaginaban. Las horas siguientes fueron un desfile de imágenes impactantes. Camionetas con las llantas reventadas, cuerpos esposados boca abajo en el suelo, helicópteros descendiendo para llevarse a los detenidos. En la plaza central de Apatzingán, la noticia se esparció como pólvora. La gente se asomaba entre las cortinas, susurrando nombres, intentando comprender la magnitud de lo ocurrido. Al amanecer, un hombre fue interceptado en un camino rural. Iba solo, con una mochila al hombro. Cuando lo obligaron a arrodillarse y le iluminaron el rostro con una linterna, el silencio fue absoluto. Era él, el fantasma, el nombre que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El jefe Iván había caído. El ambiente en Apatzingán seguía cargado de tensión. A pesar del golpe demoledor contra la estructura de la chapiza, algo en el aire hacía pensar que esto aún no había terminado. Las calles estaban más desiertas que de costumbre.
Los comercios cerraban más temprano y las miradas de los habitantes reflejaban una mezcla de miedo e incertidumbre. La noche anterior había sido un espectáculo de fuego y estruendo, pero ahora venía la parte más peligrosa: la represalia. Los informes de inteligencia indicaban que algo grande se estaba preparando. En distintos puntos de la sierra se detectaron movimientos sospechosos. Caravanas de vehículos sin placas avanzaban por caminos poco transitados, y en varios municipios aledaños, algunos individuos intentaban pasar desapercibidos, pero sus rostros delataban nerviosismo. Sabían que el ejército estaba sobre ellos, pero también sabían que aún tenían recursos, aliados ocultos y una red de contactos dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperar el control. Los mandos militares no subestimaron la situación. Sabían que después de un golpe como el que acababan de asestar, el enemigo no se quedaría de brazos cruzados. Por eso, en la madrugada, se reforzaron los patrullajes. Vehículos artillados avanzaban lentamente por las calles, revisando cualquier movimiento inusual. Los helicópteros sobrevolaban los cerros, atentos a cualquier desplazamiento de grupos armados, y no tardaron en detectar lo que temían: una concentración de vehículos en las inmediaciones de un antiguo rancho en la periferia del municipio. El dron que monitoreaba la zona envió imágenes en tiempo real. Lo que se veía en la pantalla era preocupante. Decenas de hombres se reunían alrededor de un camión monstruo similar al que había sido incautado. No era solo un medio de transporte, era un símbolo de poder y dominio territorial. Pero lo que llamó aún más la atención fue lo que había junto a ellos: una especie de jaula improvisada, con lo que parecían ser personas retenidas en su interior. La orden no tardó en llegar. Intervención inmediata, no podemos dejarlos moverse. Los primeros vehículos blindados entraron por el camino principal. Apenas cruzaron la entrada del rancho, los disparos comenzaron. El estruendo rebotó entre las montañas. Desde una torre de vigilancia improvisada, un vigía intentó alertar a sus compañeros, pero un francotirador ya lo tenía en la mira. Un segundo después, el cuerpo cayó pesadamente desde lo alto. Los soldados avanzaban con precisión, tomando posiciones estratégicas. En el centro del predio, el camión blindado intentaba maniobrar para escapar, pero los neumáticos fueron alcanzados por un proyectil perforante. El monstruo de acero quedó inmóvil, convertido en una trampa para quienes aún estaban dentro. El humo y el fuego se mezclaban en la oscuridad de la noche. Entre gritos y órdenes desesperadas, varios hombres intentaban rendirse, alzando las manos temblorosas. Pero algunos se resistían hasta el último momento, prefiriendo descargar sus armas antes de aceptar la derrota. En la jaula, los prisioneros eran una mezcla de informantes, traidores y rivales que la chapiza había capturado en días recientes. Sus rostros reflejaban el desgaste de la incertidumbre, pero cuando vieron a los soldados acercarse, supieron que esta vez la suerte estaba de su lado. El amanecer trajo consigo una escena impactante. El camión blindado, aquel coloso de metal diseñado para resistir todo, ahora era solo un armazón humeante, perforado por decenas de impactos. En el suelo, los detenidos yacían con las manos en la nuca, rodeados por un ejército que no estaba dispuesto a dar tregua. Pero esto no había terminado. Un mensaje anónimo llegó a los mandos militares poco después. Esto no es el final. Apenas están comenzando a entender en qué se metieron. Las luces de los helicópteros cortaban la oscuridad de la sierra, iluminando caminos ocultos y viejas rutas clandestinas que hasta esa noche habían permanecido intocables. La ofensiva contra la estructura de la chapiza no solo había revelado su poderío bélico, sino también sus conexiones más profundas. Y ahora, la información encontrada en aquellos documentos confiscados tenía el potencial de desmantelar toda su red. Los altos mandos del ejército no tardaron en tomar decisiones. Los datos incautados mostraban rutas, transferencias de grandes sumas de dinero y ubicaciones estratégicas donde se almacenaban recursos esenciales. Cada línea de aquellos documentos marcaba un nuevo blanco y el tiempo apremiaba. No podían darles oportunidad de reestructurarse. Mientras los convoyes militares avanzaban hacia los siguientes puntos de interés, en el bando contrario reinaba el caos. Nadie esperaba un golpe de tal magnitud, y ahora los líderes de la chapiza se veían obligados a tomar medidas drásticas. Se activaron líneas de comunicación que llevaban años sin usarse, se dieron órdenes desesperadas, y algunos de sus operadores clave comenzaron a desaparecer, sabiendo que el cerco se cerraba sobre ellos. Pero el ejército ya tenía el siguiente objetivo: un enorme complejo industrial abandonado a las afueras de la ciudad. Un lugar que, en apariencia, no tenía más actividad que la del óxido devorando sus estructuras.
Sin embargo, los informes de inteligencia señalaban que ahí dentro se resguardaban más de esos imponentes camiones blindados, además de equipo de última tecnología utilizado para interceptar comunicaciones y monitorear movimientos en tiempo real. El despliegue fue contundente. Tropas de élite rodearon el complejo en completo silencio. A lo lejos se escuchaban sonidos metálicos, indicios de que dentro del recinto aún había actividad. Cuando las primeras unidades tácticas lograron infiltrarse en los pasillos oscuros, encontraron algo que pocos esperaban: un centro de control improvisado con pantallas mostrando imágenes de distintos puntos de la ciudad. Alguien, desde ahí, había estado observándolo todo. La señal de ataque no tardó en llegar. Explosiones controladas abrieron paso en las áreas más reforzadas, y en cuestión de minutos el lugar estaba tomado. En una de las oficinas principales se hallaron registros que revelaban la ubicación de más vehículos y almacenes secretos. La red se extendía mucho más allá de lo que se pensaba. Mientras tanto, en otra parte de la sierra, un grupo de operadores de la Chapiza intentaba reorganizarse. Habían recibido órdenes de recuperar al menos uno de los camiones blindados incautados, pero lo que no sabían era que su ubicación ya estaba comprometida. Un equipo de reconocimiento había seguido su rastro y, en el momento exacto, una unidad especial los interceptó antes de que pudieran siquiera acercarse a su objetivo. La emboscada fue rápida y letal. El amanecer trajo consigo una imagen imponente: una larga fila de camiones blindados incautados, ahora bajo resguardo militar. Lo que hasta hace unos días había sido símbolo de dominio y poder, ahora era la evidencia de su caída. Pero en medio del éxito del operativo, una pregunta flotaba en el aire. ¿Era este el verdadero final o solo el inicio de algo aún más grande? El aire en la sierra se volvía más denso con cada minuto que pasaba. Las sombras se movían entre los senderos ocultos, mientras que los ojos atentos de las fuerzas especiales escaneaban cada rincón, sabiendo que la siguiente embestida podía llegar en cualquier momento. La incautación de los camiones blindados no solo había sido un golpe estratégico, sino una declaración de guerra abierta. La Chapiza, herida en su orgullo, no podía permitirse una humillación de tal magnitud sin una respuesta inmediata. Desde los bastiones más profundos en las montañas, las órdenes eran claras: recuperar el control a cualquier costo. Las carreteras secundarias se convirtieron en corredores de movimiento constante. Motocicletas avanzaban con sigilo, llevando mensajes que no podían transmitirse por radio. Mientras tanto, en el otro bando, los equipos de inteligencia analizaban cada dato obtenido en la redada. Planos de refugios subterráneos, rutas de transporte, nombres codificados. Cada fragmento de información era una pieza en un juego de estrategia donde un error podía costar caro. La siguiente jugada de Harfush estaba en marcha. Un convoy militar con equipos tácticos avanzaba hacia un punto clave en la zona sur. Según los informes, en una vieja bodega camuflada entre plantaciones se almacenaban más unidades blindadas en proceso de modificación. Si lograban interceptarlas antes de que fueran desplazadas, darían un golpe aún mayor. Pero lo que nadie esperaba era lo que se encontrarían al llegar. Cuando el primer grupo de reconocimiento se acercó al complejo, todo parecía en calma. No había ruidos, ni luces, ni señales de actividad. Sin embargo, la sensación en el aire era distinta. Algo no encajaba. Fue entonces cuando, en cuestión de segundos, una explosión controlada se activó a la entrada del recinto, obligando a las fuerzas especiales a dispersarse y buscar cobertura. Desde la penumbra, las primeras ráfagas de alto calibre rompieron el silencio. La emboscada había sido calculada con precisión. Francotiradores apostados en las colinas cercanas habían esperado pacientemente el momento exacto para abrir fuego. Pero lo que no sabían era que el ejército también había previsto un posible contraataque. La respuesta fue inmediata. Un dron de reconocimiento, invisible en la oscuridad, había detectado los movimientos sospechosos momentos antes de la explosión. La información llegó en tiempo real a la base de operaciones y en menos de 2 minutos un escuadrón de refuerzo ya estaba en camino cerrando las rutas de escape. Dentro de la bodega, el hallazgo fue aún más perturbador. No solo encontraron los camiones en proceso de blindaje, sino una sala de monitoreo donde se almacenaban grabaciones de las principales carreteras y puestos de control. Alguien había estado vigilando los movimientos de las fuerzas del orden con una precisión milimétrica, pero lo que más llamó la atención fueron las imágenes en las pantallas: rostros, ubicaciones, rutas de traslado, información detallada sobre los propios operativos de inteligencia. Alguien dentro del sistema estaba filtrando datos. El golpe no solo había sido contra la Chapiza, sino contra la estructura interna que debía combatirla.
Harfuch lo sabía. No se trataba solo de capturar camiones blindados o desmantelar almacenes de armamento. El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que imaginaban. Mientras el sol comenzaba a despuntar sobre las montañas, la batalla en la sierra aún no terminaba. Lo que se había iniciado como una simple redada ahora se transformaba en una guerra de información, una lucha silenciosa donde la traición podía estar a la vuelta de la esquina. Los helicópteros militares surcaban el cielo con su inconfundible estruendo, mientras en tierra los operativos avanzaban con una precisión quirúrgica. La chapiza estaba herida, pero no vencida. Desde los corredores más oscuros de la organización, la orden era clara: contraatacar antes de perder más territorio. La estrategia del ejército no se detenía en la incautación de vehículos blindados, iba más allá. Buscaban desmantelar la red desde sus cimientos, arrancar la estructura de raíz antes de que pudiera regenerarse. Los informes filtrados hablaban de una nueva redada en una hacienda oculta en las profundidades del estado, donde no solo se almacenaban más de estos camiones monstruo, sino que también se habían instalado talleres clandestinos para la modificación de vehículos y armamento. La inteligencia militar había identificado el sitio gracias a los documentos incautados en el último operativo. No había tiempo que perder. El convoy militar se desplazaba en la penumbra, evitando cualquier detección. Drones sobrevolaban el área, enviando imágenes en tiempo real a la base de operaciones. Todo indicaba que el lugar estaba en calma, pero la experiencia dictaba otra cosa. Nada en este territorio era lo que parecía. Y entonces el primer indicio de que algo estaba mal apareció. Unas luces intermitentes en la lejanía. Señales en clave que revelaban que la chapiza ya estaba al tanto del movimiento militar. No hubo tiempo para replantear la estrategia. La emboscada fue instantánea. Desde la espesura del monte, ráfagas de alto calibre iluminaron la noche. El convoy se dispersó, los soldados descendieron con movimientos entrenados, buscando cobertura mientras el fuego enemigo caía como una tormenta de metal. Pero el ejército no estaba desprevenido. Anticipando una respuesta violenta, se habían desplegado equipos especializados en combate nocturno. En cuestión de segundos, la ofensiva cambió de rumbo. Desde las colinas, francotiradores de élite localizaron a los atacantes con visión térmica. Un destello, una corrección milimétrica, y la silueta de uno de los atacantes cayó al suelo sin emitir sonido alguno. La estrategia de la chapiza comenzaba a fracturarse. Habían apostado todo en la fuerza bruta, pero el ejército jugaba con otra carta: la inteligencia. Dentro de la hacienda, la escena era aún más impactante. No solo encontraron vehículos en proceso de blindaje, sino planos detallados de túneles interconectados que revelaban rutas de escape e incluso accesos a refugios desconocidos. Pero lo más alarmante fue el descubrimiento de una sala de comunicaciones con equipos de rastreo que interceptaban frecuencias de la fuerza militar. Alguien dentro del sistema había estado filtrando información. El operativo se convirtió en una carrera contra el tiempo. Mientras en el exterior la batalla continuaba, dentro de la hacienda los agentes forzaban cada puerta, buscando pruebas que expusieran la magnitud real de la red. Un servidor encriptado contenía datos que ningún oficial esperaba encontrar: transacciones financieras, movimientos de personas clave, ubicaciones de almacenes ocultos. La caída de la organización podía estar más cerca de lo que se pensaba, pero la chapiza no iba a ceder tan fácilmente. Un convoy enemigo avanzaba a toda velocidad desde la frontera, dispuesto a recuperar lo perdido. Camionetas blindadas, artillería pesada y un grupo de élite preparado para resistir hasta el último hombre. La orden era clara: evitar que la información saliera de ahí a cualquier costo. Los minutos siguientes fueron un infierno. Los enfrentamientos se intensificaron en un nivel que pocas veces se había visto. El aire se llenó de un estruendo ensordecedor. Explosiones controladas destruyeron las rutas de escape, bloqueando cualquier intento de repliegue. El último mensaje interceptado por los sistemas de inteligencia fue breve, pero lo decía todo: nos están cercando, necesitamos refuerzos inmediatos. Pero ya era tarde. La redada no solo había desmantelado un punto clave, sino que había dado al ejército una ventaja decisiva. Y lo peor para la chapiza no era el combate, era el silencio que se extendía en sus filas. Un silencio que significaba solo una cosa: alguien estaba hablando. Alguien de dentro estaba entregando información. Y en el mundo de la guerra por el control, la traición no se perdona. Las luces intermitentes de los helicópteros AH-60 iluminaron el polvo que flotaba en el aire. A ras del suelo, una línea de vehículos tácticos avanzaba con sigilo, los motores amortiguados por la distancia.
pero el eco de sus ruedas resonando entre los cerros. Habían recibido información de último minuto. La chapiza estaba movilizando un convoy de alto valor, una caravana blindada que transportaba más que solo polvo blanco. En esos compartimentos ocultos podían estar las piezas clave para derribar toda la estructura operativa, y Harfuch lo sabía. Desde un centro de comando improvisado, el alto mando de la operación analizaba los movimientos del enemigo. Drones de reconocimiento sobrevolaban la zona, enviando imágenes térmicas que mostraban la columna de vehículos monstruo atravesando el terreno accidentado. La inteligencia indicaba que la Malliza había interceptado la misma información y que la noche no solo traería enfrentamientos con el ejército, sino una batalla feroz entre los dos bandos. El convoy de la chapiza estaba conformado por al menos 5 unidades blindadas, con escudos de acero reforzado y una capacidad ofensiva aterradora. En cada uno viajaban grupos fuertemente armados, hombres que no titubeaban ante el peligro y que preferían caer antes que ser capturados. Pero lo que no sabían es que en las colinas cercanas, ocultos entre la maleza, un grupo de fuerzas especiales había tomado posiciones. La estrategia era perfecta, no les darían tiempo de reaccionar. El primer impacto fue devastador. Una carga explosiva controlada estalló debajo del camión de vanguardia, levantándolo por los aires y dejándolo sobre su costado, con las ruedas traseras aún girando en el vacío. Los ocupantes quedaron atrapados dentro, sin posibilidad de responder al fuego de precisión que caía desde las alturas. El pánico se apoderó de los conductores de los otros vehículos. Intentaron maniobrar, pero ya era tarde. Desde la línea trasera, la respuesta de la chapiza fue inmediata. Abrieron fuego contra las posiciones del ejército, utilizando ametralladoras montadas y lanzacohetes que convirtieron la noche en un infierno de fuego y escombros. Pero lo que no esperaban era que la Malliza también estaba en la zona, y en medio del caos, una segunda emboscada cayó sobre ellos. El aire olía a pólvora y metal caliente. La carretera se había transformado en un campo de batalla improvisado. Hombres gritaban órdenes entre las ráfagas de disparos, mientras las explosiones iluminaban los rostros tensos de quienes intentaban encontrar cobertura. Un helicóptero descendió en picada, sus proyectiles guiados impactando en una de las unidades blindadas, que quedó reducida a un amasijo de hierro y llamas. En medio de la confusión, un grupo de la chapiza intentó evacuar a uno de sus hombres clave. Lo subieron a una camioneta con la intención de perderse entre las veredas secundarias, pero los satélites ya habían identificado sus coordenadas. En cuestión de minutos, un equipo de asalto interceptó el vehículo, bloqueando su ruta de escape. Se desató una confrontación brutal, cuerpo a cuerpo, en la que los agentes usaron tácticas de combate avanzado para someter a los sobrevivientes. El silencio se impuso de repente. Solo quedaban los ecos de la confrontación y el resplandor de los incendios consumiendo los restos de los vehículos. La operación había sido un éxito. No solo se logró neutralizar la caravana, sino que entre los documentos incautados se encontraron pruebas que vinculaban a altos mandos con redes de lavado de dinero. Pero esto no significaba el fin de la guerra. Era solo el inicio de una escalada mayor. La chapiza había perdido una pieza clave, y en los días siguientes, la reacción sería implacable. La pregunta no era si responderían, sino cuándo y dónde caería el próximo golpe. Y Harfuch lo sabía. El amanecer reveló los estragos de la batalla. Los restos humeantes de los vehículos blindados seguían ardiendo entre los escombros, dejando un rastro de metal fundido y tierra ennegrecida. La carretera, antes un punto de tránsito estratégico, se había convertido en un cementerio de maquinaria destruida. Los agentes inspeccionaban los cuerpos tirados en la grava, asegurándose de que ninguno representara una amenaza. La radio estalló con mensajes codificados. Se habían detectado movimientos sospechosos a menos de 10 kilómetros. La guerra no había terminado. Solo estaba cambiando de escenario. En un rincón de la zona de conflicto, un sobreviviente de la chapiza, cubierto de polvo y sangre, jadeaba con dificultad. Había logrado arrastrarse fuera del campo de batalla antes de ser descubierto. Sus ojos reflejaban terror, pero también rabia. Sabía que su organización no dejaría esto sin represalias. Apretó los dientes y murmuró un código en su radio de emergencia. Un mensaje corto, pero con implicaciones devastadoras. A cientos de kilómetros, en un búnker improvisado, un líder de la chapiza recibió la transmisión. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras sus ojos recorrían los monitores de seguridad. En las pantallas, el caos de la noche anterior seguía reproduciéndose en bucles. Los archivos recién recuperados de la zona de combate mostraban que los federales no solo habían atacado, sino que habían obtenido información crítica.
Su estructura estaba expuesta y si no actuaban rápido, el derrumbe sería inevitable. Los preparativos para la represalia comenzaron de inmediato. Un equipo de élite se reunió en una bodega abandonada. Mapas, coordenadas y rutas de escape se esparcían sobre una mesa de madera. La orden era clara, un golpe quirúrgico, algo que dejara un mensaje claro sin darles a los federales tiempo de reaccionar. Pero lo que no sabían era que el ejército ya anticipaba este movimiento. En la distancia, satélites espiaban cada paso. Drones captaban cada susurro. Mientras tanto, en el cuartel de operaciones del ejército, Harfuch y su equipo analizaban las pruebas incautadas. Un documento en particular llamó su atención, un listado de pagos a informantes dentro de las propias fuerzas del orden. La infiltración era mucho más profunda de lo que imaginaban. Sus ojos se endurecieron. Sabía que la guerra no solo se libraba en las calles, sino también en las sombras, y si querían erradicar a la chapiza, primero tendrían que purgar a los traidores dentro de sus propias filas. La noche siguiente, un convoy de la Malliza se desplazaba por una carretera secundaria sin saber que se dirigían a una trampa. Creían que la operación militar había debilitado a su rival lo suficiente como para avanzar sobre su territorio. Pero la chapiza aún tenía fuerzas y su sed de venganza era mayor que nunca. En un abrir y cerrar de ojos, explosiones coordinadas hicieron volar los primeros vehículos por los aires. Gritos de confusión, disparos a ciegas. Lo que pensaban que sería una simple ocupación se convirtió en una masacre. A lo lejos, observando a través de binoculares de visión nocturna, un agente encubierto del ejército mexicano reportaba cada detalle. Las imágenes eran transmitidas en tiempo real al cuartel general. Era la oportunidad perfecta para acabar con ambos grupos en un solo movimiento. Se dio la orden y en cuestión de minutos, helicópteros descendieron como aves de rapiña, disparando con precisión quirúrgica. El enfrentamiento alcanzó un nuevo nivel de brutalidad. Las filas de la chapiza y la Malliza se desmoronaban. Algunos intentaban huir, pero no había escapatoria. Las rutas estaban bloqueadas, los caminos vigilados. Lo que comenzó como una lucha territorial ahora se convertía en un exterminio calculado. Los líderes que quedaban sabían que si querían sobrevivir, tendrían que negociar su rendición o desaparecer en la clandestinidad. Harfuch, mirando las transmisiones en vivo, respiró hondo. La victoria parecía estar cerca, pero en su interior sabía que esta guerra nunca tenía un final definitivo. Si algo había aprendido en los últimos años, era que cuando un grupo caía, otro tomaba su lugar. Y en las sombras, lejos de la escena del conflicto, nuevas figuras ya comenzaban a mover sus piezas en este ajedrez de poder y violencia.